Bien, esta presentación se corresponde con la explicación de diversos ejemplos implementados en Java Swing. Estos ejemplos están disponibles en el aula virtual en una carpeta comprimida, con lo que corresponde es descargar dicha carpeta, abrirla en Eclipse, o sea, arrastrar cada uno de los ejemplos que viene en una carpeta distinta dentro del proyecto Eclipse creado para probarlo y ejecutar cada uno de los ejemplos. Los ejemplos son bastante completos, de forma que cuando tengamos que desarrollar alguna aplicación con interfaz gráfico, tendremos que coger ideas de una combinación de ellos. Pues, por ejemplo, si vamos a integrar botones, pues nos fijaremos en el ejemplo que gestiona botones. Si queremos integrar elementos gráficos de dibujo, pues el correspondiente, etcétera. De manera que la combinación de distintos ejemplos van a cubrir un poquito todos los aspectos de la programación de interfaces gráficos. Lo mejor es complementarlo con el ejemplo de las burbujas, donde más o menos se integra un poquito de cada uno de ellos. Bien, para cada uno de estos ejemplos, pues vamos a ir mostrando el código Java y la ejecución correspondiente que se visualiza. Al principio me detendré con un poquito más de detalle en algunos aspectos que son comunes en todos los programas presentados y conforme se vaya conociendo, pues iré avanzando con un poquito de mayor velocidad para hacer también más ágil la presentación. Bien, este es un programita que muestra un muñeco de nieve resultado de superponer distintos elementos gráficos, elipses, rectas, cuadrados, rectángulos y manejar distintos colores para los elementos dibujados. Bien, es un frame, vemos que es una ventana porque integra el poder cerrarla, maximizarla o minimizarla. Como frame que es, pues bueno, lo que vamos a hacer es tener, por un lado, una clase que es la que se llama Snowman, que contiene un main, que es donde se crea un frame. Bien, el frame se muestra a continuación, el panel, perdón, se muestra a continuación. Aquí estoy creando un frame que se corresponde con una aplicación Java a la cual le doy un nombre. Fijaros que es el nombre que aparece aquí. O sea, cuando yo estoy creando este frame y lo estoy haciendo visible, que es la última sentencia, lo que estoy haciendo es arrancar una aplicación Java raíz. Bien, es un contenedor de alto nivel, los JFrames. Vale, para poder incluir dentro del JFrame distintos elementos gráficos, pues lo que hago es asociarle un panel. Es decir, incluyo dentro del frame, dentro de su paño de contención, recuperad la presentación de Swing, donde se hablaba del paño de contención que tiene asociado cada contenedor de alto nivel, que era aquel elemento que dibujamos como un cuadrado en verde. Ese cuadrado en verde es el paño de contención donde podíamos añadir elementos, componentes de distinto tipo. Aquí lo que estoy haciendo es decirle al frame, oye, ¿quién es tu paño de contención? Vale, pues con ese paño de contención quiero que se le añada este componente Swing. ¿Y qué es este componente Swing? Es un panel Java, ¿vale? ¿Dónde está este panel definido? En la otra clase Java que vamos a mostrar a continuación. Otro detalle es que los frames, si queremos que cuando pulsemos aquí el punto rojo se nos cierre la aplicación, pues tengo que tengo que parametrizar ese funcionamiento a partir de una constante que ya tengo predefinida en Swing para los JFrame, que es que se cierre cuando se pulsa el close, porque por defecto si no, no lo va a hacer, no va a cerrar la aplicación, cerrará el frame, pero no habrá cerrado la aplicación, seguirá estando activa la ejecución, ¿de acuerdo? Bien, entonces recapitulando, creamos un frame, que es un contenedor de alto nivel, fijamos la operación de cierre, invocamos a su paño de contención y le decimos a ese paño de contención que añada a un objeto panel, bien, que es el panel que vamos a incluir dentro del frame. Recordar que los JFrames son contenedores de alto nivel.
y los JPanel son contenedores intermedios. Bien, este panel está especificado en otra clase Java que vamos a ver a continuación. Después decimos que empaquete, esto es algo que habrá que hacer siempre, empaquetar los componentes para que los ajuste al layout que tenga prefijado, y por último que se haga visible el frame, porque si no se hace visible no se muestra. ¿Vale? Esto es algo que vamos a ver de manera repetida. Entonces veamos a continuación qué información incluye el panel. Bien, el panel, daros cuenta que JPanel es la clase general de Java y yo lo que hago es heredar de ella. ¿Por qué quiero heredar de ella? Porque necesito sobreescribir este método. Este es un método que está especificado en JPanel y yo voy a sobreescribirlo. Al sobreescribirlo tengo acceso al contexto gráfico. Mirad la presentación sobre Swing, donde en las últimas pantallas se mostraba el contexto gráfico que me ofrece el entorno del sistema operativo a partir del cual voy a poder pintar. ¿Vale? ¿Qué hago en el constructor? En el constructor digo que prefiero como tamaño del panel esta dimensión 300 por 225. 300 es de largo eje X, 225 es profundidad del eje Y. Fijaros que empiezo a contar desde la esquina superior izquierda, donde tenemos el sol. Son 300 píxeles por 225. ¿Por qué digo que es un tamaño preferido? Porque aquí los componentes no pueden de manera absoluta tener garantizado la dimensión del mismo. Eso va a depender muchísimo del tamaño total de la ventana, del frame, del espacio que ocupen otros componentes. Entonces, al final es Swing el que va a buscar el tamaño más adecuado que intente satisfacer al máximo posible los requisitos de dimensión de cada uno de los componentes gráficos. Después le digo al panel que su fondo sea color cian. Bien, si miramos en la presentación general de Swing, si miramos los métodos que teníamos disponibles para todos los componentes, veremos que teníamos uno que era el setBackground. setBackground es una propiedad que va a estar heredada para todos los componentes que hereden de JComponent. JPanel hereda de JComponent, entonces dispone de este método. Es el que nos fija este color de fondo que tenemos aquí. Bien, entonces paintComponent es un método que va a ser invocado por Swing cada vez que se dé orden de pintar el panel. En este caso, se invoca por defecto cuando se crea el panel y se visualiza. Hemos dicho aquí al frame que se haga visible. Hacerse visible el frame significa hacer visible todos los componentes que están incluidos. También nuestro panel de muñeco de nieve que hemos incluido dentro del paño de contención. Vale, entonces todo lo que hagamos aquí es lo que se nos va a mostrar en el panel. Recordad que los paneles son elementos gráficos de dibujo, áreas de dibujo, con lo que todo lo que yo haga aquí se va a mostrar dentro del panel. Lo primero que hago es invocar el paintComponent del padre, del JPanel. Eso tendremos que hacerlo siempre como primera línea dentro del paintComponent. Y luego el resto de instrucciones es invocar funciones para dibujar rectángulos, óvalos, arcos, líneas en determinadas coordenadas. Fijaros que voy cambiando el color de fondo. Primero digo que sea azul, que es este de aquí. Dibujo el rectángulo de abajo. Después cambio a amarillo para dibujar el sol. Coordenada menos 40, 40 para salirme, para que el centro esté posicionado por acá. Esto es el radio, es una elipse lo que nos permite dibujar. Entonces, cuando coinciden las dos distancias focales, pues estamos hablando de un círculo. Bueno, y así el resto. Podéis mirar en la documentación de Java para ver la parametrización de estos métodos. Bien, este siguiente es parecido al anterior, pero nos permite dibujar círculos. Bien, es un ejemplo donde la clase círculo está especificada aparte. Esta es nuestra clase, la vamos a ver a continuación. Tenemos varios círculos. Nuevamente estamos con un panel.
heredando del JPanel. Este es el constructor. Aquí creo los distintos círculos con distintos radios, distintos colores y distintos centros, coordenadas X, Y. El tema de la dimensión, el paint que tienen todos los JPanel y el contexto gráfico que voy a utilizar. Invoco al del padre y aquí lo que hago es, fijaros, le digo a cada círculo que se dibuje. A diferencia del ejemplo anterior, donde yo soy el que dibuja aquí los elementos gráficos, aquí soy yo desde el JPanel el que le dice a cada círculo que he creado en el constructor que se dibuje. Ahora vamos a ver la implementación de círculo y vamos a ver que tiene un método draw que he puesto yo manual. Lo importante de esto es que recibe como parámetro el contexto gráfico. Si yo no le paso a círculo el contexto gráfico, este objeto, que es el graphics, que tengo por sobreescribir el método paintComponent al estar en JPanel, no tendrá dónde dibujar. Bien, aquí tenemos círculo, los parámetros para el constructor de círculo, el diámetro, el color y las coordenadas del centro que guardo. Y entonces cuando me invocan el draw, que lo hemos visto antes aquí, cuando se invoca draw, lo que hago es al contexto gráfico fijarle el color de su propiedad y crear un óvalo en la posición y diámetro especificado. Y luego pues tenemos la clase que incluye el main, donde creamos el frame, creamos el panel, añadimos el panel, etcétera, igual que lo anterior. Vale, este ejemplo es lo mismo y de manera artesanal se dibuja un cohete. Bien, las posiciones donde vamos a crear los polígonos para dibujar el cohete, pues vienen dadas mediante un vector de coordenadas enteras. Otros elementos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un botón. En este ejemplo, cada vez que pulso el botón, se muestra en la etiqueta el número de pulsaciones que he hecho. Bien. Tenemos nuestro panel, contador de push, que se hereda de JPanel y que es el que vemos aquí, que añadimos en el JFrame, como hemos hecho con anterioridad. Dentro de este panel tenemos una variable que lleva el contador, el botón como elemento gráfico, que es un JButton, y la etiqueta, que es un JLabel, bien, que es donde voy a mostrar esta información. Vale, cuando creo el panel, creo el objeto botón. Fijaros que lo creo indicando el texto que quiero que aparezca, púlsame, passme. Importante, le digo al botón, oye, este va a ser el escuchador de los eventos que te ocurran. Quiere decir que yo cada vez que haga clic aquí, el objeto que he creado aquí será el que reciba la notificación. Vale. Ese objeto, en lugar de definirlo como una clase aparte, lo que hago es incluirlo como una clase privada en Java. Las clases privadas, que no las hemos mencionado hasta ahora, nos permiten tener una clase que no es visible fuera de esta clase, que su utilidad únicamente se circunscribe a la clase en la que está integrada, pero que tiene la característica de que aquellos atributos de la clase contenedora son visibles dentro de la clase privada. Como veis, aquí estoy haciendo uso de la variable count y estoy haciendo uso de la variable label, que son propiedades de la clase envolvente. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que yo puedo crear tantos objetos como necesite, que todos esos objetos ven estas propiedades y que no puedo crear objetos de esta clase fuera de esta. Es una manera de limitar la visibilidad de la clase. Fijaros que digo que es una clase privada, ¿vale? Entonces así mato dos pájaros de un tiro. Ni me estoy saliendo de esta clase a efectos de crear más clases y contaminar el proyecto,
y también al mismo tiempo estoy descargando el JPanel de responsabilidad, porque tiene un objeto de otra clase distinta que se encarga de gestionar el, la, 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 la atención del evento, en este caso que se ha pulsado el botón. Bien, entonces, recordemos y para eso tenemos la presentación de Swing, que si alguien quiere escuchar, ser un escuchador de los eventos de un botón, ¿vale? Lo añadimos con Add Action Listener y tenemos que pasarle la referencia de un objeto que implemente Action Listener. Y esta interfaz incluye el método ActionPerform, que recibe un Action Event como parámetro. Vale, entonces aquí es donde decimos qué queremos que se haga cada vez que se hace clic. ¿Qué hacemos? Incrementamos el contador y le cambiamos el texto a la etiqueta, de forma que ponga pulsaciones más count, que es esto que se muestra aquí. Cada vez que yo doy clic aquí, se ejecuta este método, se incrementa el contador y se actualiza la etiqueta. Vale, esa etiqueta se ha creado también en el constructor, como vemos aquí. Se han añadido los dos componentes que acabo de crear, se añaden al panel. Fijaros que es un add directamente. No tengo que invocar el paño de contención como si lo hacemos en el caso del frame. En el caso del frame hay que hacerlo porque son contenedores de alto nivel y como tienen distintos paños, está el layered pane, el glass pane, como tienen distintos paños, pues para referirme al paño de contención, que es aquel de la cajita verde, pues tengo que invocar el getContentPane para poder ejecutar el add. Pero en el caso del panel, como no hay otros paños, directamente invoco el paño asociado, o sea, añado los componentes con el método add. Luego después le cambio al panel su color de fondo, que es este de acá, y le fijo su tamaño preferido. ¿Vale? Bien, este sería un ejemplo donde tenemos dos botones. Nos enseña distinguir entre la ocurrencia de un botón, del evento en un botón o en otro. Es muy parecido al anterior. ¿Vale? Fijaros que sigo teniendo una clase privada para gestionar los eventos de los botones. Aquí es donde creo el gestor. Aquí es donde creo los dos botones izquierda y derecha. Y a los dos botones les asocio como escuchador el mismo objeto que he creado aquí. Mismo objeto y de la misma clase. Eso significa que en la gestión del evento tengo que preguntarle al evento cuál ha sido la fuente. ¿Fuiste botón izquierdo o fuiste botón derecho? Para mostrar aquí que se ha pulsado izquierdo o derecho. ¿Veis? Izquierdo o derecho es lo que se muestra aquí. Bien, el resto del constructor es crear la etiqueta, que es la que se muestra aquí al principio. Y luego, esta zona azul nos va a enseñar que dentro de este panel voy a crear otro panel. Acordaros en la presentación de Swing, donde poníamos contenedores intermedios que eran cajitas rojas, paneles dentro de paneles, ¿vale? Eso lo hago de esta manera. ¿Por qué no tengo una clase aparte para crear este panel? Porque no voy a asociarle información ninguna en el constructor, como sí estoy haciendo en este caso. Entonces, en este caso sí que tengo que poder, o sea, tengo que crear una clase nueva que herede del panel. Pero para este panel intermedio, que es este de acá, el azul oscuro, como no voy a modificar el constructor, sino que simplemente le voy a dar una dimensión 200 de largo por 40 de fondo, le voy a fijar de color de fondo el azul oscuro y le voy a añadir los dos botones de izquierda y derecha, pues no necesito más. Vale, entonces fijaros cómo a el panel le añado al panel left y right. Nos damos cuenta que es distinto de estos add. Estos add se corresponden a este panel de acá, al panel global, pero estos add se corresponden al panel interno. Por eso vienen prefijados por el objeto panel que acabo de crear. ¿Vale? Bien, entonces, cuando yo tengo que hacer los add correspondientes en el nivel más alto, no tengo que añadir los botones, porque los botones ya los he añadido en el panel intermedio. Lo que tengo que añadir es la etiqueta, que está aquí,
y el panel intermedio, que es esto, y ya trae sus botones. Bien, esta es una manera de organizarnos jerárquicamente con contenedores intermedios la aplicación. Así podemos reutilizar este panel intermedio, puedo hacerlo visible o no, si me interesa. Obviamente también podría haber añadido todos los botones directamente en el panel raíz sin este artificio del panel intermedio. Bueno, aquí tenéis una explicación para que leáis relativa a cómo funciona el fijar un tamaño preferido frente a fijar un tamaño, de sí o sí, ¿vale? Con alguna explicación. Bueno, lo dejo un poquito para vuestra lectura complementaria. Bien, en este ejemplo pedimos un dato del usuario que introduzca la temperatura en Fahrenheit en un text field y se muestre el equivalente en Celsius, ¿vale? Entonces tenemos dos etiquetas y un text field. Este es el frame, igualito, este es nuestro panel. Los elementos, tres etiquetas, 1, 2 y 3, ¿vale? Relativa al resultado. Y el text field, que es donde se introducen valores. En el constructor creamos las tres etiquetas, la de resultado al principio son rayitas, ¿vale? Antes de mostrar un valor concreto. El text field con una casilla de 5 caracteres para poder teclear hasta 5 dígitos. Y ahora necesitamos añadirle un manejador al text field, porque quiero escuchar que se ha pulsado Enter después de introducir una temperatura en Fahrenheit. Entonces le asocio un objeto listener que implementa Action Listener, que es el que hay que implementar para estos casos, con el método ActionPerform. Entonces lo que hago es recoger el texto que ha introducido el usuario en el text field, aquí, en este caso sería un 23, está como texto, ese texto lo convierto a entero, ojo, que esto puede lanzar una excepción si tecleo algo que no sea un número entero allí arriba en la casilla, hago la conversión de Fahrenheit a Celsius y modifico la etiqueta con el contenido en Celsius, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues como esto es un integer, pues tengo que generar un string para poder parametrizar la invocación del método setText, ¿vale? ¿Dónde se va a mostrar aquí? Pues un -5. Esto hay que hacerlo porque las etiquetas, el texto tiene que ser string, ¿vale? Entonces la clase integer me ofrece lo contrario. En lugar de, dado el texto, sacar el int, aquí sería dado el int, pasar a texto. ¿Vale? Dado el int que tengo aquí, pasar a texto. Bien, nada más. Vale, esto nos enseña que podemos jugar los estilos de texto que mostramos. Esto puede embellecer bastante el interfaz gráfico. La creación del panel y aquí tenemos la ejecución del panel. Como el usuario puede elegir las combinaciones en negrita o en itálica, en las 4 combinaciones, pues cada vez que hacemos un tick, eso es un evento que hay que gestionar, ¿vale? En este caso no es un action listener, es un item listener, ¿vale? Con los botones estos de tick. Entonces, el método que hay que implementar es que se cambió el estado del ítem, ¿vale? Si miráis la presentación de Swing, veréis en las tablas resumen, pues que estaba esta interfaz con este método y este evento, ¿vale? Item event nos trae información del evento que ha ocurrido, ¿vale? Pero bueno, no necesitamos utilizar esta información, sino que podemos preguntarle a cada uno de los elementos gráficos si está activo o no. Tu componente bold, que es un JCheckbox, ¿está seleccionado? Sí. Vale, pues entonces el estilo que quiero es bold, ¿vale? Font.bold es una constante. ¿Que está itálica también seleccionado? Entonces hago un más igual. ¿Por qué? Porque estos se manejan como constantes enteras. Entonces es aditivo. Si es bold, le asigno bold y si es italic, le sumo, le añado al valor de bold, le añado el valor de italic.
De forma que cuando a la etiqueta Shane, que está aquí arriba, que es esta de acá, le cambio el tipo de letra, va a ser pues helvética, aquí puedo poner Courier, Time New Roman, lo que quiera, tamaño 36, también podríamos jugar con el tamaño, le fijo el estilo, ¿eh? Este estilo es el font, que sería cualquiera de las 4 combinaciones. Bueno, aquí tengo la creación de la etiqueta, el fijado del fondo inicial, el checkbox que sería este de acá, aquí tenemos el nombre, fijamos el fondo en cian, que es el que se muestra aquí, lo mismo con itálica, creamos el escuchador, que es el objeto de aquí abajo, y a ambos les asocio ese objeto como escuchador. Añado los 3 elementos, que son la etiqueta y los 2 checkbox, y el resto de parámetros. Lo mismo, pero con un botón de radio. Es un J Radio Button. En este caso es un Action Listener y un Action Perform. ¿Vale? Entonces, cuando ocurre el evento, yo lo que hago es preguntarle dónde ocurrió el evento. ¿Ocurrió en Source? En Comedy, ocurrió en Philosophy. En función de eso, pues cambio el texto con una etiqueta u otra. Las etiquetas están prefijadas aquí. Bien. Aquí creo el JLabel correspondiente de la quote con este texto por defecto y este font. Aquí está la creación del botón de radio, con comedia, filosofía o carpentry. Fijaros que los creo aquí y los tengo que asociar para que cuando yo seleccione uno se quite el otro, o sea, para que solo esté marcado uno de los 3, eso es porque creo un grupo de botones. Creo un grupo de botones con este objeto y añado los 3 al grupo de botones, de forma que están vinculados entre sí. Si se activa uno, se desactiva otro. Aquí creo el escuchador y a los 3 les asocio el mismo escuchador. Y por último, añado todos los componentes al panel. Bien, esto es para demostrar el uso de los sliders. Entonces, este es un ejemplo, tengo 3 sliders y lo que voy a hacer es, en función de la combinación RGB, de 0 a 250, pues cambio el color de este panel, que es un rectángulo de distintos colores. ¿Vale? Entonces, os enseño cómo se crean los sliders. Este es el slider, digo que va a ser horizontal porque podría ser vertical, digo que va a ser su rango de 0 a 255 y digo que su posición inicial es 0 cuando lo creo. Digo los saltos de 50 en 50 los grandes, como veis aquí, y de 10 en 10 los pequeños, como veis aquí, ¿vale? El mayor y el minor. Bueno, algunos parámetros concretos para que nos muestre las etiquetas y los ticks en el slider. Y digo que el slider lo quiero alineado a la izquierda dentro del componente en el que se integra, que es el JPanel. Esto hay que hacerlo así siempre. Creo los 3 sliders y ahora creo un escuchador, que lo vamos a ver a continuación, en la siguiente transparencia. Creo un escuchador y a los 3 sliders les digo que este va a ser su escuchador. ¿Por qué estos métodos? Porque para los sliders no es un Add Action Listener, es un Add Change Listener. Si miráis las tablas de la presentación sobre Swing, veréis que este es el método que hay que invocar. Vale, creo las etiquetas, que son las que se muestran aquí, que recogen el valor seleccionado por el usuario, por defecto a 0. Y digo que las etiquetas se alineen a la izquierda. Creo un panel para los controles, porque a todos estos los voy a meter dentro de un panel. Le fijo como gestor de despliegue un box layout. ¿Vale? Mirad la presentación
cómo se organizan los box layout, pero los elementos se distribuyen en coordenadas X o en coordenadas Y, y aquí digo que va a ser en coordenada Y, es decir, en el eje Y, es decir, van a quedar en vertical todos los componentes que yo le añada a al panel, ¿vale? O sea, fijaros, creo un panel interno y creo un box layout que se llama layout asociado a ese panel y parametrizado para que el despliegue sea vertical, ¿vale? Entonces, ahora yo a este panel que he creado le fijo su layout. O sea, fijaros que es doble. Por un lado, cuando creo el box layout, le digo a qué panel está controlando, y por otro lado, al panel que he creado, le digo que su layout es el que acabo de crear, ¿vale? Así, un objeto está pendiente del otro. El panel está pendiente de su layout y el layout está pendiente del panel. Añado en los controles todos los elementos, que son las etiquetas, el slider, la etiqueta, el slider, etcétera. Añado un elemento invisible para poner una separación entre ellos, que son estas áreas rígidas que estoy poniendo aquí. Mirad en Java, en Internet, un poquito más al respecto, pero básicamente es eso lo que se está creando, un área rígida que se incluye ahí dentro para poner separadores. Y ahora creo el panel correspondiente al color, que es este panel de acá. Le digo que quiero una dimensión de 100% al panel y le fijo un color inicial. Y ahora añado en el panel global, añado el panel de la izquierda y el panel de la derecha, ¿vale? Con estas dos instrucciones de acá. Y por último, el escuchador de los eventos de los sliders, ¿vale? Que hemos creado aquí. Es una clase privada, implementa esta interfaz que incluye este método. Entonces, cada vez que este método se ejecuta es porque alguno de las tres sliders se ha movido, cualquiera de las tres. Entonces lo que hago es, a las tres les pido su valor actual, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues con el método getValue de cada uno de los sliders. Bien, entonces ese valor es el que muestro modificando los valores de las etiquetas, que son estas de acá, y cambio, por supuesto, el color del panel de la derecha, creando un objeto color con los valores RGB que ha seleccionado el usuario. ¿Vale? Es un ejemplo muy bonito. Vais moviendo los sliders y vais viendo cómo va cambiando la tonalidad porque estamos ajustando la escala de verdes o la de rojos, etcétera. Un ejemplo muy interesante. Bien, este también os va a gustar mucho. Es para demostrar el uso de audio, de audioclips. Entonces incluimos en el panel incluimos dos botones, el del play y el del stop. La información la tenéis en local en la carpeta del proyecto, ¿vale? Toda la información, cuando descomprimáis el archivo, veréis que hay una carpeta por cada uno de los ejemplos que estamos viendo aquí, que arrastramos directamente al proyecto. Pero luego ahí, en el directorio raíz, fuera de las carpetas, hay un montón de archivos de recursos, de imágenes y en este caso, archivos de audio. Entonces lo que tenéis que hacer es arrastrar todos estos recursos globales de imágenes y archivos de audio, arrastrarlos al raíz del proyecto, no a la carpeta del ejemplo en cuestión, sino arrastrarlos al icono que representa el proyecto dentro de Eclipse. Y vais a ver que quedan además gráficamente, quedan ubicados fuera de las subcarpetas, quedarán a nivel del proyecto. Bien, para acceder a cada uno de estos recursos locales, que son los archivos de audio, fijaros que están en dos formatos distintos, se crea así, creando una URL. Bueno, se puede hacer de otras maneras, pero esta es bastante sencilla. Creamos una URL, decimos que es de tipo archivo, porque yo podría estar refiriéndome a una URL donde a Spotify, por ejemplo, donde tuviera un recurso concreto
de audio. Aquí pondría la IP o la URL de la máquina en cuestión y aquí el nombre del archivo. Como esto puede fallar, porque es entrada-salida, pues tenemos que hacer un manejador de excepciones. Como no estamos interesados en la cuestión, pues simplemente lo capturamos porque estamos obligados, porque son excepciones chequeadas, pero no queremos hacer nada. Si falla, falla. Vale. Bien, aquí es donde voy a guardar cada uno de los audios de música dentro del vector. Dentro de este vector. Se hace de esta manera también. Os animo a que miréis en internet por qué se hace así, pero no quiero entretenerme con esto. Una etiqueta. Los nombres de las canciones para que cuando hagamos despliegue aquí en este elemento gráfico, a ver, perdón, aquí, para que cuando hagamos despliegue en elemento gráfico se nos muestren el nombre de las canciones, ¿vale? Por defecto se nos mostrará el primer elemento de la lista que será haga una selección. Aquí es donde creo el combo, le paso las descripciones para que al pinchar aquí se me muestre, alineamiento del combo, creación del botón play, aquí es donde le asocio el icono, este tan bonito, y el del stop, dimensiones, añado los elementos y ahora al combo, al botón de parada y al botón de play les asocio 3 escuchadores, ¿vale? Los escuchadores son estos, están como 3 clases privadas dentro de la clase panel que estamos viendo. La del combo es un action listener con un action perform. Entonces lo que hago es, si actualmente no está en funcionamiento ninguna de las canciones, bueno, las paro, ¿vale? Paro la canción. Y ahora digo que la siguiente canción es, el combo me sirve para saber cuál es el que ha seleccionado el usuario, pero el criterio para extraer el elemento seleccionado es el índice del elemento que ha seleccionado, de estos de aquí, ¿vale? En lugar del texto lo que me interesa es el índice. Este índice es el que utilizo para seleccionar el elemento del vector música, ¿vale? El elemento del vector música de forma que será de la 1 a la 6, ¿vale? Y esa es la que guardo como current, ¿eh? Daros cuenta que current, que está declarado aquí, es el audio clip que voy a hacer play, ¿vale? Esta representa la pista de la canción que voy a reproducir, ¿vale? Entonces, cuando se selecciona un elemento del combo, ¿eh? Si era una distinta de null, paro la canción, ¿vale? O sea que en cuanto yo despliego aquí, la música para y selecciono una nueva, ¿vale? Y está preparado. Entonces, cuando pulse uno de estos 2 botones, se va a ejecutar el action perform de este escuchador. Fijaros que hemos creado 2 objetos distintos. Podríamos haber creado uno solo, pero ha creado 2. Entonces lo que hago es preguntar, ¿cómo estaba current? ¿Estaba funcionando? Paro la canción. De momento lo paro. Y ahora pregunto, ¿dónde ha ocurrido el evento? ¿En el play? Entonces, si no estaba funcionando, hago play. ¿Vale? O sea, y si estaba parado, no hago nada. ¿Vale? O sea, si es el stop y estaba parado, no hago nada. ¿Vale? Bueno, este es un ejemplo bastante interesante. Os va a estimular bastante porque sé que os gusta mucho la música y podréis poner vuestras propias canciones, pero recordad que el formato de las canciones tienen que ser de este estilo, de este tipo. Si queréis otros formatos, pues tenéis que ver en Java el uso de drivers para poder
para poder considerar otros tipos de archivos de audio. Bien, este es un ejemplito muy interesante que vais a utilizar para la práctica. Bien, disculpadme un momento. Un ejemplito que vais a utilizar para la práctica, que se os va a pedir de interfaces gráficas, donde se mueve una imagen. ¿Vale? Entonces tenemos un panel con unas dimensiones. Este es el constructor. Como la imagen se va a ir moviendo conforme pasa el tiempo, necesitamos alguien que lleve la cuenta del tic de reloj para decir toca pintar, toca pintar, toca pintar, y que veamos el efecto sea una carita que se va moviendo por pantalla, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace creando un temporizador. El temporizador lo creamos con un delay de 20 milisegundos y al temporizador le digo qué objeto tiene que despertar cada vez que pasen 20 milisegundos. Entonces, eso es este objeto que nosotros estamos creando aquí como clase privada, ¿vale? Está obligado a implementar Action Listener. Es la condición para que yo pueda poner un objeto aquí. Implementar Action Listener con el Action Perform. Entonces, cada vez que pasen 20 milisegundos, Java va a invocar el método Action Perform del objeto que he creado aquí. ¿Qué hago en Action Perform? Cambio las coordenadas XY, ¿vale? Cambio las coordenadas XY con un incremento de 3 píxeles que tengo fijados aquí en el constructor. Compruebo que no me he salido de los márgenes de la pantalla. O sea, si me he salido, si estos nuevos X e Y se salen del ancho o del alto, o tanto por la izquierda como por la derecha, lo que hago es cambiar el sentido del move, es decir, cambio el vector, ¿vale? De forma que si se me ha salido por la derecha, ahora el move X va a ser incrementos de -3. Y si así se ha salido por abajo, el move Y van a ser incrementos de -3. De forma que se ha salido hacia abajo, empezará a ir hacia arriba. Se ha salido por la derecha, empezará a ir hacia la izquierda, ¿vale? Se ha salido por la izquierda, empezará a ir a la derecha, porque fijaros que cambia el sentido de los incrementos. Vale, insisto, esta filosofía de creo un temporizador, le asocio un gestor, creo ese objeto gestor que implementa esta interfaz y aquí hago el repintado de la imagen, que se me ha olvidado comentar, lo tenemos aquí el método, el repaint. Esto va a ser lo habitual. Vale, repaint, ¿qué es lo que hace? Repaint, como os dije en la presentación de Swing, hace varias cosas y después llama a Paint. Y en Paint es donde yo voy a pintar la imagen. ¿Vale? Llamo al Paint Component de la superclase y a esta imagen, que es la carita, le digo que se pinte, le digo el contexto gráfico donde se tiene que pintar. Esto es igual que cuando pintábamos un círculo o un rectángulo, usábamos el contexto gráfico, y le digo la coordenada dentro del contexto gráfico que representa todo el panel, ¿vale? Este es el contexto gráfico del panel en el que estamos. Bien, esta imagen es un icono que tengo también entre los recursos del proyecto. Si no se muestra nada es porque este archivo no lo habéis incluido en la raíz del proyecto, es porque lo habéis incluido en la subcarpeta o bien que no lo habéis incluido en ningún sitio. Bien, estos son ejemplos para que veáis los distintos gestores de diseño. Ya sabéis que cuando estéis con un JFrame o estéis con un JPanel, podéis cambiar el gestor de diseño para que los elementos que incluyáis dentro se administren, se distribuyan según el gestor. Entonces, puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Este es para el caso del flow layout, de izquierda a derecha. Veis si redimensiono, pues caben más, pues más de izquierda a derecha. Aquí aunque lo redimensione y lo haga mucho más pequeño, cada uno mantiene su posición relativa. El grid layout. También el grid layout, pero metiendo elementos transparentes para ocupar espacio. Bueno, esto tengo que decir
Aquí tenéis algunos ejemplos. Esto tengo que decir que viene mucho con la práctica, ¿eh? O sea, os toca practicar mucho para ir viendo los distintos gestores de diseño conforme los vayáis necesitando, ¿vale? Bueno, aquí tenéis distintas implementaciones donde manejamos distintos paneles, ¿veis? Este es el Tablet Pane que teníamos aquí para poder elegir cada uno de los distintos gestores de diseño, que se nos muestre con un despliegue o con otro. Aquí es donde creo los distintos paneles que cada uno viene implementado con un gestor de diseño distinto. De forma que voy a modificar al frame, le voy a añadir, perdón, el panel de pestañas, le añado el panel de pestañas y el panel de pestañas incluye distintos paneles y cada uno de los que son los que se muestran aquí, cada uno de estos paneles, pero está en pestañas distintas y cada uno de esos paneles tiene, como vamos a ver a continuación, tiene un gestor de diseño distinto. Por ejemplo, el Flow Panel pues tendrá un Flow Layout. ¿Vale? Entonces al JPanel le digo, oye, tu layout es un Flow Layout. O sea que todo se distribuye de izquierda a derecha, que es lo que hemos visto aquí. Se corresponde con este de acá, el Flow Layout. El Border Layout, puntos cardinales. ¿Veis? Creo un border layout y al panel le digo, este es tu layout. Entonces los botones que creo pues van a quedar distribuidos de esta forma, que es el que os he mostrado aquí, Blow Layout. El Grid Panel, filas y columnas 2×3, y entonces los voy añadiendo, pues conforme se va rellenando las filas, pues las columnas pues va saltando a la siguiente fila, ¿vale? Es el que teníamos mostrado aquí, el Grid Layout. Son 5 paneles, son 5 botones, pues el último no lo estoy usando, ¿vale? Y el Box Layout, donde digo si quiero despliegue en vertical o en horizontal, en este caso eje Y. Entonces los elementos los añado y se van a añadir aquí en vertical para poder añadirles huecos, como tenéis aquí, ¿vale? Y que haya distancias entre ellos, pues eso lo hago con las áreas rígidas de dimensiones 0 de ancho, porque lo que me importa es el alto, ¿vale? La componente Y. Bueno, insisto en que esto, según vayáis necesitando, pues los paneles que creéis, vais asociándoles un gestor u otro. Bien, eventos de ratón. Para eventos de ratón, pues aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Tenemos nuestro escuchador de eventos de ratón, que se lo añadimos al panel. El tema del ratón, como el ratón no se crea como tal, sino que está, ¿vale? No es como un botón que lo creo y lo añado. Pues, entonces, es al propio panel al que le digo, oye, este va a ser tu escuchador de eventos de ratón, ¿vale? Es nuestra clase privada que tengo aquí. Este es el interfaz. Y aquí están los métodos que tengo que implementar. Bien. Como me interesa cuando se hace clic, entonces, pues el MusePress. Le pregunto al evento en qué coordenadas ha ocurrido el clic y llamo el repaint para que se ejecute el método paintComponent, como ya hemos hecho otras veces. Entonces, digo que el color del lápiz será en verde, que pinte un óvalo pequeñito, que es este de aquí, donde se ha hecho el clic, que es en X y en Y, de tamaño 6×6, que son 6 píxeles, por eso se ve así en pequeñito, ¿vale? Y en las coordenadas 5,15, aquí, que pinte este mensaje de texto, que es en qué coordenadas X, Y
sería la 93.104, ha ocurrido el clic. Entonces, cada vez que yo haga clic, pues aquí se va a mostrar esta información, ¿vale? Muy interesante también. Este es para demostrar el drag, el arrastrar. Yo hago clic aquí y arrastro hacia la derecha para que me dibuje una línea, ¿eh? Entonces, aquí hay que implementar dos interfaces, el presionar y el arrastrar. El presionar me da la coordenada del punto inicial y mientras estoy arrastrando me da la coordenada del punto donde estoy actualmente y todavía no he soltado, ¿vale? El punto 2, para que dibujemos una línea entre el punto 1 y el punto 2, tirando de sus coordenadas X e Y respectivamente y después de asegurarme que no son null para que no me falle esto de acá. Y aquí fijo el lápiz del pintar en yellow, ¿ah? Y aquí añado el gestor, el escuchador de los dos eventos, porque necesito los dos, ¿vale? Por eso están aquí todos. Daos cuenta que Mouse Listener solamente tiene press, clear, release, enter and exit, que son los que están aquí, press, clear, release, pero move y drag se corresponden con este, Mouse Motion Listener. Por eso, como implemento este y este, en total tengo 2 más 4, 6 que implementar. Una cosa importante que no he mencionado antes y que aparece en los dos ejemplos es que el hecho de implementar el interfaz, yo doy el código del método que me interesa, pero estoy obligado a dar una implementación de todos, ¿vale? Entonces, es que no hago nada con estos, me da igual, tienes que implementarlos. Pues bueno, pues pongo una implementación vacía, ¿vale? Para esto en Java, y es importante tomar nota por favor, porque luego lo pregunto también en el tipo test, para esto Java proporciona los adaptadores. Los adaptadores serían clases predefinidas Java que ya implementan el interfaz de ratón y que traen implementados por defecto como vacíos todos los métodos. De forma que una clase puede heredar de un adaptador de forma que la implementación, como hereda del adaptador y el adaptador ya implementa el listener, pues directamente ya estás implementando el listener y ya tienes implementados todos los métodos como vacíos, con lo que solamente tienes que dar la implementación del método que te interesa. Eso lo podría hacer con esta clase privada, diría extends mouse adapter. Mirad la documentación de Java en Google y veréis que existe, que está predefinido esa clase, mouse adapter, ¿vale? Ya no sería un implement, sino que sería un extend. ¿Bien? Y lo puedo hacer porque tengo una clase privada para gestionar el evento del ratón. No podría hacerlo directamente aquí porque ya estoy heredando de JPanel y como sabéis lo puedo heredar de una clase. ¿Vale? Aquí todos los eventos, por lo que os he comentado. Bien, este es para detectar las teclas, en particular las flechas de arriba, abajo, izquierda y derecha. Muy interesante también. Podemos controlar cualquier tecla del teclado, cualquiera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es implementar KeyListener, el interfaz, que trae el método KeyPressed. Con el evento, que es del tipo KeyEvent, puedo preguntarle al evento, oye, ¿cuál es el código de la tecla que se ha pulsado para hacer una cosa u otra? En este caso lo que hago es que conforme voy pulsando las teclas de las flechas del teclado, se va moviendo esta flechita arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces lo que voy haciendo es, si me cambia porque ha pulsado Up, pues la imagen que quiero, el icono que quiero mostrar es la de Up, ¿vale? Cambio la imagen y cambio también la coordenada, o sea, me voy moviendo en la X o en la Y, dependiendo de cuál pulse. Aquí tengo en el proyecto los GIF correspondientes a las 4 imágenes, arriba, abajo, izquierda y derecha, que son estas de acá, que son las que asocio aquí, ¿vale? El resto se deduce. Bueno, y aquí tenemos la creación del escuchador, ¿vale? Y aquí tenemos la declaración de las variables involucradas. Bien, lo que os comentaba del uso de adaptadores, pero en este caso traído a las teclas, ¿vale? En lugar de tener que implementar todos los métodos, pues solo implemento el KeyPressed, ¿vale?
Fijaros que no tengo que decir nada de estos dos de acá, porque este está heredando del adaptador. Lo demás es igual. Bien, y las cajas de diálogo son muy interesantes para hacer un pop-up de una ventana que pide un dato al usuario o una confirmación. Es tan sencillo como abrir una ventana de diálogo. La ventana de diálogo tiene una etiqueta que es la que va a mostrarse aquí y luego, bueno, este sería el número tecleado por el usuario cuando diera a aceptar, ¿vale? Aquí vendría como un string, que yo lo sacaría de aquí, vendría como null si ha dado a cancelar. Este sería una ventana de diálogo para mostrar un resultado, ¿eh? Como este de acá, ¿no? Con el texto que yo le ponga. Ese número es par o es impar, ¿vale? Que es la información que estoy sacando de acá. O sea, este string es el que pongo aquí, que es el que se me muestra aquí. O sea, el show message dialog me abre esta, que es simplemente para darle OK, aceptar. Show input dialog me abre esta, que es para recoger un dato. Y el show confirmation dialog con este mensaje es un yes, no, cancelar. ¿Veis? Con estas tres tengo las ventanitas ideales para montar cualquier aplicación, ¿vale? Y esto se abre y se cierra y me aporta el resultado que yo necesito. File Chooser me va a permitir elegir un archivo de disco. Esto me permitiría enriquecer la práctica que estáis haciendo de gestión de archivos, ¿vale? Aquí tenéis cómo se hace el file chooser, es muy sencillito, se crea el objeto, se abre una ventana de diálogo y recojo información. Os animo a que lo veáis. También lo puedo usar para elegir colores. Aquí tenéis algunos ejemplos relativos a los borders. O sea, los paneles internos puedo ponerle borders con profundidad o no para que quede mucho más atractivo y podamos delimitar las distintas partes de los componentes dentro de un panel, ¿vale? También os animo a que lo veáis y lo utilicéis si lo necesitáis. Bien, y este es un ejemplito de una bombillita con dos botones para encender y apagar. Al fin y al cabo lo que hace es elegir una ventana, un elemento gráfico u otro. Bueno, nada nuevo, pero os animo también a que lo veáis y pues, los manejadores de los eventos asociados a los distintos botones y activar o desactivar alguno de los elementos gráficos, ¿no? O sea, aquí, claro, si pulso el botón de off, entonces el que se me deshabilita el otro botón, ¿vale? Para que solo esté activo uno de los dos, ¿no? Por eso es el salto que voy haciendo aquí, voy poniendo uno como verdadero y el otro como falso, o lo contrario, ¿vale? Y aquí el panel correspondiente a la bombilla, pues tiene un método que le he puesto para poner verdadero o falso, que es este panel de acá, y cuando le cambio a verdadero o falso, pues bueno, se pinta de una manera o de otra, ¿no? Vale, y con esto